Casa del Humor presenta serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral. A la distancia, pero cerca. Hoy moderadas y exaltadas por Cecilia Sortres. Jueves, 20 horas, por Facebook Live de Casa del Humor. El encierro nunca fue tan divertido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra ya 14ª charla a las que hemos denominado A la distancia pero cerca, y pues donde pretendemos hablar de comedia, hablar de hacernos compañía, divertirnos un ratito y pues generar conexión entre personas, entre seres humanos a través de la comedia. Esta noche toca un tema muy lindo que es el público en la comedia, qué le gusta y por qué. Nos vamos a ir del otro lado del escenario, no sobre el escenario que es donde generalmente hemos ido conversando, ¿no? Sobre la pedagogía de la comedia, el stand-up, el cabaret, la improvisación, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar del público, así que vaya conectándose. Si usted es público de teatro, público de comedia, pues aquí les estamos esperando para que nos pregunte y conversemos juntos. Porque además tenemos, bueno, pues unos invitados y unas invitadas maravillosas. Entonces, pues hoy vamos a hablar del público, de para mí, que es un personaje más dentro del teatro y sobre todo refiriéndonos a la comedia. Y pues bueno, pues este es el tema del día de hoy, el público en la comedia. ¿Qué le gusta y por qué? Yo soy Cecilia Sortres, artivista, cabaretera, reina chula, feminista y maestra de teatro cabaret de Casa del Humor, donde por supuesto se dan clases de improvisación, de cabaret, de stand-up y de clown. Así que bueno, esta noche yo voy a hacer una mezcla como entre Verónica Castro, Pati Chapoy y Cristina Pacheco. Aquí en la pandemia nos tocó vivir y agradezco muchísimo a las personas que ya han empezado a seguirnos. Y esta noche, bueno, pues ya, sin más ni más, los invitados de súper mega lujo. Nos acompaña, por supuesto, Jimena Saltiel. Jimena Saltiel, en donde, a ver, espero que aquí no se me trabe a mí. Ya, está ahí. Ah, dice, ya regresó. Bueno, pues ahorita los ponemos. Déjame presentar a los invitados, por favor. Jimena Saltiel, fundadora de 1111 Producciones, donde ha producido más de 25 puestas en escena, ganadoras de importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Es presidenta fundadora del Colegio de Productores de Teatro. De 2010 a 2013 fungió como subdirectora de producciones Escenarte Internacional, empresa que coordinó giras a nuestro país de las más importantes compañías de ópera y ballet. Bienvenida, Jimena. Hola, ¿cómo estás, Ceci? Muy bien, gracias. Muy contenta de tenerte aquí esta noche. Y yo feliz de poder platicar, distraernos un rato y reír. Perfecto, esa es la actitud. Nos acompaña también Alejandro Calva. Por 15 años participó en producciones de la Compañía Nacional de Teatro, trabajando con los directores más reconocidos de la escena teatral. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Arte Teatral, AMATAC. Interpretó a Oscar Wilde en Actos Indecentes, por la que recibió el reconocimiento de la AMCT como el mejor actor de 1998. Protagonizó la serie Los Simuladores, nominada al Emmy, y recibió una nominación al Ariel por la cinta Manos Libres. Alejandro, bienvenido. Hola. Qué gusto tenerte, Ale. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y cotorrear un rato. Ya la MATAC ni existe, yo no sé por qué la tengo en el currículum. Pues ahí está, es el que nos mandaste. Ahora sí que uno lee lo que nos mandan. No, ya tengo que revisar el currículum, quién sabe qué fue lo que... Y nos acompaña también Iona Weisberg, directora productora de teatro. Su trabajo se ha presentado tanto en nuestro país como en el extranjero. En 2014 fundó Brujas Producciones junto con Aline de la Cruz y Yoali Malpica. Entre sus últimos trabajos se encuentran la obra de Bottom y un tranvía llamado Deseo.
es profesora del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, Yona. Está silenciada. Es la silenciada Yona. Seguramente. La callada Yona. Hola a todos. Es como que como hablo tanto, mejor me puse en mute. Oigan, y bueno, vamos a ver si se logra conectar. Teníamos problemas. Es de las cosas que pasan con estas tecnologías maravillosas que nos unen, pero que por otro lado, pues también, ay, espérenme, ya, estaba agarrando una servilleta para limpiarme aquí el sudor porque ya me vi como estoy pillando. Esperemos que se logre conectar Roberto Sosa, pues bueno, lo conocemos como un gran crítico teatral y ojalá que lo logre, pero si no lo logra, bueno, con estos 3 invitados tenemos para platicar 8 horas, pero bueno, esto nada más dura 1 hora y media. Es correcto. Es correcto. Para cotorrear, no, bueno, pues aquí el más chimuelo masca tuercas. Oigan, pues vamos a comenzar la dinámica de estas charlas. Es que yo voy a sugerir un tema, nuestros invitados pueden hablar libremente de él y vamos a hacer también algunas dinámicas jocosas. En algún momento les haré preguntas sorpresas o algunos jueguitos. Y pues así nos arrancamos hasta completar la 1 hora y media que tenemos para cotorrear. Okay. Entonces, bueno, pues invitamos, por supuesto, al público a que nos manden preguntas, nos manden sus conceptos, sus preguntas, sus mentadas de padre, lo que ustedes quieran mandarnos. Aquí estamos, por ejemplo, ya tenemos aquí a Esperanza Penago, saludos, Ale, increíbles invitados. Carlos Medina manda saludar al señor Calva. Señor Calva. Y bueno, pues vamos a empezar con ahí está, mira, con un jueguito muy rápido, ¿no? Que es nada más escogen, yo todos lo van a jugar y yo digo uno u otro, A o B, y ustedes rápidamente dicen A o B, y ya, ¿no? Okay. Entonces, el proceso o resultado. Jimena. Proceso. Ale. ¿Tengo que decir A o B o puedo decir? No, a proceso o resultado. No, pues resultado. Yona. Resultado. Chaplin o Buster Keaton. Yona. ¿Se trabó? No, híjole, mana, depende de las circunstancias. Tengo que escoger a uno. Tienes que escoger a uno forzosamente. Pues mira, es más famoso Chaplin, pero la verdad creo que me da más risa Buster Keaton. Ok, Ale. Buster Keaton, pero sin duda alguna es el gran despreciado de su época, ¿no? Oye, Ale, aquí por unos mezcales. Vayan por sus mezcales, aquí estamos mirando nada más. Yo estoy súper fresa con agua, pero ahorita me sirvo mi mezcal. Les voy a agarrarme por un vinito. Jimé, ¿Chaplin o Buster Keaton? Yo me voy con Chaplin. Es difícil la pregunta, es difícil. Es la primera vez que gana Buster. ¿Vino o cerveza? Ale. Vino, definitivamente. Jimena. Vino. Yona. Vino, no tomo cerveza. Perfecto, esa casi siempre. Tocamos muy finolis ahora. Nos tocaron finolis. O muy mayores. Cálmate. Soy una señora. Yona, ¿humor blanco o humor negro? El que practico yo es más negro. Jimena. Yo blanco, me gusta el humor blanco. Ale. El público, el espectador, ¿es pasivo o activo? Alejandro. Yo creo que internacional, ¿no? Internacional, definitivamente. Sí, el público si no va a que se lo cojan y a coger, no hay manera, ¿me entiendes? O sea, necesita tener una participación activa y decidir, ¿no? Los silencios son tan importantes como las risas. Entonces, cuando hay según tu gran chiste, y hay silencio y grillos, ahí te están cogiendo completamente, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuando están de facilotes y los tienes en la palma de tu mano, pues ya pasivos, ¿no?
Jimena, ¿activo o pasivo? Activo. Iona. Yo creo que el público no es pasivo ni aunque quiera. Por supuesto. Por supuesto. Oigan, y a ver, ¿Andrés Bustamante o Héctor Suárez? Alejandro. Ahora sí me la pusiste complicadísima. Solo uno. Bueno, Andrés Bustamante por el nivel de creatividad cercana a la mía, pero reconozco los inicios de Héctor Suárez y todo lo que hizo en la televisión mexicana como algo importante. Iona. Voy a venderme muy ignorante, pero no ubico a Andrés Bustamante, así que por default. El Wiri Wiri. ¡Ah! Ay, tengo que escoger a uno. Entre el Wiri Wiri y Héctor Suárez, ¿con quién te quedas? Con ninguno, pero si me tengo que quedar con uno, con Héctor Suárez. Jimena. Yo con Andrés Bustamante. Pues ni modo, somos mexicanos, con ellos crecimos. Sí. Ahora les voy a decir una palabra, una sola, distinta a cada uno de los tres, y ustedes me dicen una sola palabra con la que la relacionen sin pensar. Okay. Iona, aplauso. Padre. Alejandro, crítica. Puta. Jimena, risas. Premio. Ale, libertad. La Marque. Iona, tiempo. Corre. Jimena, aburrimiento. Pandemia. Alejandro, placer. Pingüino. Iona, amor. Placer. Jimena, sexo. Placer. Ale, comida. Verduras. Iona, talento. No sé. Jimena, trabajo. Teatro. Ale, teatro. Luz. Iona, COVID. Fin del mundo. Ok, bueno, muchas gracias. Empezamos ahí con jueguitos para hacerlo un poquito más dinámico y divertido para aquellas personas que nos están viendo. Y pásenos sus comentarios, aquí están, saludos, están preguntando por Roberto. Roberto Sosa no se podía conectar, no podíamos verlo ni escucharlo. Si lo logra en algún momento, lo vamos a tener aquí. Y saludos desde Catepec de las Combis. Arriba el humor negro, Abril se queda con Andrés Bustamante, muchos saludos, muchas gracias. Pues recuerde mandar sus preguntas, sus comentarios de lo que vayamos platicando. Y ahora sí, vamos a nuestro primer bloque, dijésemos ya, de cotorrear y de meternos al tema, pues, ¿no? El público en la comedia, ¿qué le gusta y por qué? Primero hablemos un poquito, así como en general, del público. ¿Quién es el público de teatro en México? ¿Ustedes cómo lo ubican? ¿Qué tipos de público hay? ¿A qué públicos nos hemos enfrentado? Hablando un poquito primero del público en general. Iona. Ay, a saber que me pusiste a mí primero. Yo creo que la mayoría de la gente que va al teatro en México... tal vez exceptuando los teatros comerciales, y cuando hablo de teatros comerciales me refiero a teatros cuya primera finalidad es hacer dinero, pueden tener otras finalidades secundarias o terciarias, pero la mayoría de la gente que va al teatro en México son teatreros. Eso es lo que te diría con respecto al público. En mi experiencia, lo que he visto en cuanto al teatro comercial es que está más segmentado social y educativamente, socioeconómicamente también, según el lugar, el tema de las obras, los actores que salen, y creo que no está muy bien identificado los nichos, los distintos tipos de públicos. Creo que ahí tenemos un poquito un problema. Muy bien. Ale. Sí, bueno, yo no identificaría al público como algo. Yo creo que
el teatro en México es tan diverso y tan variado, y yo que he tenido la oportunidad y además como el deseo de acceder a todos los públicos o a la mayoría de los públicos que pudiera tener el teatro, desde luego que hay públicos a los que yo no accedo de manera natural por mi edad o de alguna manera también por un prejuicio o porque no me tocó entrar en esa dinámica, pero sí te puedo decir que existe desde el público que se recicla a sí mismo, que es la audiencia teatral, los compañeros de teatro que van a ver a otros compañeros y que de alguna manera se reciclan y se recomiendan y se ofenden si uno no va a verlos, tipo de cosas que de pronto pasa, que de pronto empieza a ver como un circulante de audiencia que finalmente no te identifica ni te determina como un generador de nuevas audiencias, y están los que han aprendido a hacer nuevas audiencias y a los que de alguna manera, porque finalmente también creo que a diferencia de la mercadotecnia, el teatro no tiene una ciencia exacta, ¿no? Somos muy alquimistas y nuestra manera de hacer teatro, de comunicar, genera la audiencia que tenemos, y hay fenómenos maravillosos, ¿no? Como por ejemplo el tenorio cómico. El público del tenorio cómico es un público que nunca veremos en un espectáculo que nosotros produjéramos, ¿no? Pero también, por ejemplo, está el público de Odín Dupeirón. El público de Odín Dupeirón es un público muy, muy determinado, al que nosotros, o que la mayoría de nosotros, no hemos podido acceder, ¿no? El público que era del hábito, que luego se pasó al vicio, a lo mejor perdieron audiencia y ganaron otras audiencias, ¿no? Pero, por ejemplo, me queda claro que nosotros tenemos una dinámica de público mucho más variada que, por ejemplo, las obras de Broadway, que las obras de Broadway tienen a puros viejitos, porque es la gente que lo puede pagar, el poder adquisitivo que tiene. No hay jóvenes que vayan a ver y no hay nuevas audiencias en el público de Broadway. Sin embargo, en México sí tenemos esas nuevas audiencias y esos jóvenes que se acercan al teatro, ¿no? Jimena, ¿tú cómo la ves? O sea, yo creo que sabemos muy poco sobre el público en México. Yo creo que eso es parte del problema, ¿no? Que lo tenemos perdido, no lo tenemos tan bien estudiado. Y creo que hay que hablar de público, justo como decía Yona, ¿no? Yo sí percibo que que el público se divide un poco por, a veces, nivel educativo y nivel socioeconómico, y eso perfila un poco ciertos intereses. Sí creo que hay un público, el público más recurrente tal vez es un autoconsumo, un teatrero buscando teatrero, pero yo sí creo que hay un público, del que hablamos, el público general. Yo creo que sí existe, nada más que está dividido en distintos espacios y distintos teatros y formatos. O sea, yo sí he visto, por ejemplo, que tenemos, al menos en 1111, un grupo de gente que sigue nuestras obras, que no son teatreros y les gusta lo que hacemos, ¿no? Y creo que todos, el vicio tiene su público, ¿no? Incluso hasta el propio Alejandro como actor tiene su público. O sea, creo que yo creo que hay mucho público de teatro, creo que hay poco dinero a veces para ir al teatro. Yo sí he notado que entre más alto el nivel socioeconómico, menos recurrencia hay en sus visitas al teatro. O sea, entre mayor poder adquisitivo, tal vez su visita al teatro es una vez a un gran musical, una vez al año o una vez cada 2 años, y sí, cuando viajan van al teatro. Y en un nivel socioeconómico medio y pegándole a un poco bajo, hay más recurrencia, porque también creo que le entran con más tranquilidad, o no sé cuál es la palabra, a ofertas como el Centro Cultural del Bosque, los jueves de 80 pesos, 150, ya no sé ni cuánto cuestan los jueves en el CCB, pero por ejemplo, público infantil, público de teatro infantil a 80 pesos sábados y domingos, está retacadísimo. Igual que el Peppa Pig y el Paw Patrol, ¿no? Pero sí son como distintos. Entonces yo creo que hablar de un público es un error y creo que no conocemos lo suficiente a nuestro público y tenemos que ir más bien haciéndonos de nuestro nicho, no sé. Yona, ¿querías comentar algo? Mira, creo que lo más importante que quería comentar, que me lo recordó ahorita Jimena,
es que para un trabajo de la UNAM, para un estudio que estaba haciendo, me puse a buscar estudios de público en México en los últimos 10, luego 20 años. No hay un solo estudio, uno, que haya hecho el gobierno, la UNAM, privados, el que tú quieras, que diga cuál es el porcentaje en el que están las salas, cuáles son las obras que prefieren ver, cuál es el promedio de edad, cuál género es el preponderante, de qué barrio, de qué nivel socioeconómico. Todo lo que sabemos del público en México realmente son supuestos. Qué fuerte, ¿no? No hay estudios, no hay ni un solo estudio. Yo te lo digo porque las brujas siempre hacemos un estudio de público y tenemos muy identificado jóvenes, o sea, hacia los últimos años de la prepa, la universidad y profesionistas de abajo de 30 años, dependiendo la obra. Inclusive en obras que hemos hecho para niños, acaba siendo ese nuestro público. Pero me imagino que si haces un estudio del Teatro Insurgentes, el perfil del público va a ser completamente distinto. Pero si no hay ni un solo estudio, si el CONACYT, si la Secretaría de Cultura, no se toma la molestia de hacer un estudio, aunque le cueste dinero, eso no le va a redituar eventualmente a la cultura. Porque si tenemos idea de quién es el público y cómo es más fácil que sepamos cómo aproximarnos a él para que todos ganemos dinero. Y si hay... Ay, perdónale. Porque todos ganan dinero. O sea, hablando de los chistes. No te preocupes, digo, yo calmo, me aguanto. No quiere decir que queremos ganar dinero porque primero está comer y luego ser teatrero, digo, cristiano. Sí, a ver, Ale y después Jimena, ajá. Es que ya de ahí empiezan a surgirme millones de dudas, ¿no? Porque tiene que ver con, los estudios tienen que ver con estadísticas y las estadísticas tienen que ver con niveles de audiencia y luego tienen que ver con ratings y entonces muchas veces la televisión estuvo supeditada al rating, ¿no? Y entonces veían con una gráfica que cuando salía la chichona, entonces subía la audiencia, pues entonces hay que retacar de chichonas la televisión. Y eso mismo está pasando en el teatro, ¿no? De pronto tú no entiendes mucho las decisiones artísticas que no tienen que ver con lo artístico, sino tienen que ver con más, este es taquillero, me va a traer, ¿no? Hay mucha gente, yo no sé si están publicados o no, pero lo que me han platicado los productores, ya habrás oído, es que nadie, salvo 2 o 3 actores, son taquilleros realmente. Que tú digas, son taquilleros, ¿no? Y estoy hablando de Luis Gerardo Méndez, estoy hablando de Diego Luna, ¿entiendes? Diego Luna presenta una obra de teatro y tiene asegurada una taquilla y trabaja con eso y apuesta a eso. Y Luis Gerardo tiene, pero después la televisión, los artistas de la tele, las estrellas de la tele, no tienen una, es decir, la gente que las ve en la tele no los va a ir a ver al teatro. Y esa audiencia que estás buscando o atrayendo a través de la forma, porque finalmente creo que tiene que ver directamente con lo que ves que sucede, no tiene que ver con las historias que contamos. Entonces yo creo que a mí me sirve pensar que lo más importante es contar las historias que queremos, hablando del humor, editorializar el humor que queremos hacer, que no sea cualquier humor y que no sea el humor que pues, te contrataron para hacer, por eso está la tele, pero en el teatro hay que hacer un tipo de humor. Y ese humor es al que no podría renunciar. Y habrá una audiencia que le guste ese tipo de humor y habrá otra audiencia a la que no deteste ese humor. Y finalmente creo que la forma en que presentes las cosas a veces, bueno, no, yo creo que sí muchas veces puede traicionar a la audiencia, porque tú puedes presentar una cosa como que fuera una manzana deliciosa y acaba siendo un muégano de dulce tradicional, ¿me entiendes? O sea, no tienes que vender el contenido de lo que estás haciendo y eso a veces te va a generar otro tipo de audiencia, en mi modo también, ¿no? Yo veo las publicidades del teatro y a veces pienso que no están vendiendo la obra de teatro, están vendiendo a sus artistas, están vendiendo lo que pueden ver antes que la historia que van a oír y entonces finalmente
se desvirtúa como productores, como creadores, nuestro producto, ¿no? Jimena, ¿tenías algo que agregar? Sí sé que hay algunos estudios como de consumo cultural, pero no nos dan muchas pistas sobre como pistas finas, ¿no? Del público. Sí. Pero también creo que hay un problema que es que nosotros no conocemos al público y el público no nos conoce a nosotros. O sea, creo que hay muchos esfuerzos, pero tal vez no los hemos logrado hacer como comunidad teatrera, de lo que hace el cine, o sea, de expectativa, realidad. O sea, tú vas al cine y desde el cartel, la sinopsis y el género que te viene ahí, sabes qué vas a recibir, ¿no? Entonces, muy difícil que alguien entre buscando una película de arte y se tope con una comedia romántica. O sea, muy complicado, ¿no? O sea, como que está de alguna manera la comunicación es muy clara. O si estás buscando una comedia romántica, rarísimo que te tropieces con una película de arte. O sea, sabes qué vas a recibir. Y creo que en el teatro, a mí me pasa con amigos que no tienen nada que ver con el teatro, me dicen, bueno, es que tú dime qué ver y dónde verlo. Porque si yo quiero reír, ¿a dónde voy? Si yo quiero llorar, ¿a dónde voy? Si yo quiero ver algo experimental, ¿a dónde voy? Esto que nosotros dominamos perfecto, que, oye, si quieres el tenorio cómico, no es el Julio Castillo. No, pues es una cosa interna y no hemos aprendido, creo que no hemos encontrado una manera como comunidad de hacer ese lenguaje, o sea, esa claridad. Tal vez podríamos, todos decimos, dirigido al público en general, género, pues comedia o drama o infantil. Sí, ¿no? pero... Muy bien, bueno, la realidad entonces en lo que coincidimos todos aquí en esta charla es que hace falta mucho estudio, mucho análisis, mucha estadística. Se hace muchísimo teatro en México, eso lo sabemos, es de las capitales mundiales del teatro, después de Nueva York, de Berlín. Si acaso Londres y Argentina. Argentina, ¿no? De verdad, ofrecemos una cartelera amplísima, o sea, es una cantidad de obras para dar y regalar, eso lo sabemos. Entonces hace falta mucho análisis, mucho estudio, mucha estadística. Bueno, por acá nos comentan, exacto, Yona, eso se llama marketing. Y aunque les purgue, es súper importante tener clara tu audiencia y tu target. Esto no nos purga. Luis Dubeto, pero no nos purga. Luego, bueno, abrazotes, muchos saludos a todo el mundo. Dice Raquel García, ¿o va la gente que le gusta el arte o la gente con un nivel económico alto? Ya Jimena nos dijo que no necesariamente, ¿no? Y coincido. Creo que bueno, por lo menos en mi experiencia, ya en un lugar fijo y que cobras, pues la clase media, ¿no? Ya tenemos otros tipos de públicos cuando vamos a lugares gratuitos, a lugares populares, a mercados, etcétera, ¿no? Pero eso es otra cosa, son otro tipo de proyectos. De acuerdo. Y bueno, para cerrar esta primera parte, ¿es nuestra misión como teatreros crear público? ¿Es nuestra misión generar público? ¿O qué piensan en ese sentido? Ale. Yo más o menos, digamos, entre todas las ideas que he manejado la idea de editorializar como creadores. Es decir, yo como actor, digamos que me vendo como al público, a la audiencia que va generando, y me gusta también, ¿no? Me gusta acceder al teatro comercial y me gusta también hacer algo mucho más experimental y poder trabajar y ir a esas dos cosas y no sentirme encasillado, ¿no? Pero si yo fuera creador, es decir, si yo escribiera las obras de teatro, las dirigiera, las produjera, creo que sí es importante editorializar las cosas que yo hago. Es decir, quiero hablar de esto, tengo que tener, y encontraré mi audiencia. El problema también, y eso también ahorita lo pensaba un poco, es el problema de los teatros y su curaduría, ¿no? Es decir, no hay alguien que determine, este teatro va a tener este tipo de audiencia y va a presentar este tipo de obras, y entonces la gente va a saber que este teatro es para esto, y de alguna manera los vamos a orientar, y ya sabemos que si vamos al Teatro Aldama vamos a encontrar este tipo de cosas. Creo que en el Teatro Aldama es más claro lo que vamos a encontrar que en el Centro Cultural del Bosque. En el Centro Cultural del Bosque podemos encontrar lo que sea. En el Helénico en algún momento tuvimos una cierta curaduría y después la perdimos.
y creo que tiene que ver con, pues, con la universalidad de la oferta teatral, que de pronto los teatros le dan chance a todo el mundo, pero que de alguna manera creo que a la audiencia nos serviría a nosotros tener una audiencia identificada en un teatro y decir, muchas veces lo decimos o lo he oído, esta obra de teatro, este proyecto es para este teatro. Y fracasó porque no estaba en este teatro, sino estuvo en este otro teatro, ¿no? Si lo hubiera visto ese tipo de audiencia que va a este teatro, hubiera tenido otra suerte diferente, ¿no? Porque finalmente, a pesar de que sí necesitamos estadística y necesitamos marketing, público y generación de nuevas audiencias, y todo eso a lo que tenemos que acceder, yo sí creo que esencialmente somos alquimistas, que el humor lo hacemos a partir de la reacción del... Yo como actor me doy cuenta que un gran chiste, según yo, cuando lo enfrento al público, me doy cuenta de la dimensión y la magnitud del chiste. Y evidentemente va a irse modificando, depende de la función, pero ya te das cuenta qué es lo que más le gusta a la audiencia a partir de su enfrentamiento con el público. Entonces, así pasa con el humor, con el teatro y en general, no hay nada escrito. Si alguien supiera de audiencias como si fuera que tuviera la varita de virtud, pues tendría sus teatros llenos. Nadie sabe qué es lo que va a pasar y cómo va a funcionar y podemos tener una idea más o menos, pero esta cosa que te digo de experimentación, de meter al actor de la tele, ¿no? Que de pronto a veces va en detrimento de tu obra de teatro, porque tu obra de teatro no se cuenta, tu historia no se cuenta porque no tienes un actor sólido, ¿no? Y a veces no necesitas ese actor sólido para hacer esta obra de teatro, porque esa obra de teatro necesitaba algo más comercial y finalmente tuvo otra. Entonces, en esta cosa alquimista de ir metiendo esta hierba y estas ancas de rana, ahí está, precisamente en esa mezcla, el resultado final. Y creo que ningún marketing te lo va a decir. Es hasta que lo enfrentas con el público que te vas a dar cuenta lo que hiciste, ¿no? Muy bien, gracias, Ale. Jimena. Yona, ¿querías responder antes o me arranco? Arráncate tú, yo luego. Arráncate y que cierre Yona esta pregunta de si nuestra misión es generar público. Yo como productora, pues claro que por supuesto. Claro que sí. Por supuesto, y por eso trabajo. Claro. Nosotros, o sea, desde la producción, y no es un asunto económico, o sea, no es solo por lo económico, o sea, el público genera los ingresos que sostienen las obras en muchos casos, pero sobre todo porque para eso lo hacemos, ¿no? Para mí, el público es la clave, es lo que cierra el peine, o sea, es el círculo completo. Y, por ejemplo, yo sí escojo las obras que llevo a escena pensando en el público, porque yo me considero antes que productora una buena espectadora. O sea, yo amo estar en la butaca. Entonces, si una obra a mí me cuesta trabajo, se me hace pesada, o sea, no es que no estoy pervirtiendo nuestro teatro para ajustarlo al gusto del público, pero sí pienso que quiero que le guste al público y que el público se vaya de ahí con una experiencia grata, porque además yo siempre digo que el teatro es de gusto adquirido. Ahora en la época esta de los derechos culturales, a veces creemos que es a fuerza, no, es gusto adquirido. Entonces, si a ti te gusta lo que ves un día, pues posiblemente vayas a querer regresar más. Entonces, sí, sin duda alguna, para mí sí es una misión. Pero sé perfecto que desde los creativos o creadores, directores o dramaturgos, eso genera mucho ruido. Esta pregunta, si esta charla tuviera otros ingredientes, sería escandalosa la pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a pensar en crear público? ¿Eso a mí qué? Eso a mí no me toca. Eso a mí no me toca. Pero depende. Creo que en esta mesa estamos un poquito alineados. Ok, Yona. Pues yo ahorita voy a contestar como directora y no como productora. Acaba de comentar Jimena, y porque además realmente es mi obsesión de toda la vida, de absolutamente toda la vida. Sí creo que es absolutamente nuestra responsabilidad crear público. Yo creo que en México no hay mucha tradición teatral, no hay una tradición de ir al teatro como en ciudades que ustedes mencionaron ya, Buenos Aires, Londres, Nueva York, París. Y
Y lo que yo creo es que si yo voy al gimnasio y me enamoro o me da una infatuación con un tipo que está buenísimo, así, con unos músculos increíbles, pero el tipo no es académico como yo y el teatro no le importa y lo único que le interesan son los músculos y que yo perdidamente caigo por él, nada más por el físico, yo tengo que encontrar la forma de que él se interese en mí. Y si tengo muchísima suerte y un día me invita a salir, y yo le digo, vamos a ver la obra experimental que pusieron ahorita en el Santa Catarina, ni va a volver al teatro, ni me va a volver a invitar a salir en la vida. Pero si yo lo llevo a ver una obra ligera y divertida, tal vez esté dispuesto a volver a salir conmigo y a volver a ir a otra obra de teatro. Y así me sigo derecho hasta que tal vez después de mucho tiempo, porque a el tipo sí le encanté, qué bueno, Dios lo bendiga, ya lo puedo llevar a ver una ópera de Stravinsky hiper sofisticada, completamente ilegible y va a ser muy feliz. Pero no podemos entrar con esta soberbia de es que vamos a hacer arte. Que lo hacemos mucho los directores y lo hacemos mucho los dramaturgos y yo pensaría que también los actores. Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas que no hacemos es generar un discurso que incluya al público. ¿A qué me refiero con esto? Desde la construcción de la obra, desde la selección de la obra, desde la selección del estilo y la temática, eso que se va a presentar se va a construir con el público. Entonces se tiene que construir con el público, se tiene que establecer un diálogo con el público y sí hay maneras de establecer un diálogo con el público. Ahora, todos queremos tener la sala llena, pero si vamos y hacemos nuestro sueño artístico dorado o nuestra cosa de vanguardia súper sofisticada, o vamos a contratar a la estrella de la televisión porque es la estrella de televisión y seguro va a jalar a todo el público del mundo, no estamos construyendo nada con el público. Estamos dando por sentado qué es lo que el público quiere y eso es un acto de soberbia, desde mi perspectiva, que nosotros le vamos a decirle al público qué quiere ver. Me gustaría nada más usar la analogía que dice Yona, como para pensar en este tipo mamadísimo, guapísimo de gimnasio al que quiero conquistar, tratando de llevarlo a una obra que yo creo que le va a gustar y que a lo mejor no tengo claro si va a ser el Santa Catarina o el Tenor Cómico porque no lo conozco. Y finalmente creo que lo que yo quiero es que se interese en mí, no que se interese en la obra de teatro o lo que a mí me gusta. Entonces, finalmente creo que si soy yo, que si yo soy naturalmente yo, es más fácil que el mamado de gimnasio se interese en mí por lo que tengo, es decir, por mi editorialidad, y vuelvo a hablar de eso específicamente, es decir, te voy a poner el caso de Odín Dupeirón. Odín Dupeirón escribió su obra de teatro que a él le gustaba, con las cosas que a él le obsesionaban, y tuvo un eco en una audiencia que finalmente quiso conectar con él. Vámonos a otro lugar. Claudio Tolcachir en Argentina puso en su casa, en el timbre 4 de una vecindad, y se volvió famosísimo timbre 4, y ahora es un teatrazo en donde va todo el mundo y compró pero eso para mí es la esencia de lo que es el teatro. Para mí, la generación de audiencia tiene que ver directamente con lo que yo soy y lo que yo puedo comunicar a través de algo que puede ser auténtico. Evidentemente habrá gente que experimente con lenguajes, con directores, con elencos, pero esencialmente creo que yo como creador tendría más la misión de encontrar mi esencia y traducirla y creo que las reinas chulas también son un gran ejemplo de eso. Tienen su público y tienen su audiencia y tienen el compromiso de complacer, pero no creo que vivan para complacer al público, sino se divierten haciendo lo que hacen y tienen su audiencia. Entonces, sí creo que, digo, es mi opinión. Yona, cierra y ya, contesta y ya. Súper rápida. Yo no creo que tenemos que complacer al público, sino que tenemos que complacernos mutuamente.
no iba, la verdad es que el ejemplo que pongo, que siempre se lo pongo a mis alumnos, y no lo iba a decir aquí porque creo que mi mamá está oyendo el programa, pero ya lo voy a decir. El público va al teatro a que se lo cojan, no va al teatro a ver cómo nos masturbamos. Cierto. Entonces, el chiste es que yo me lo coja y que el público me coja a mí. No que me aplauden, se lo pasa de poca madre. Claro, si claro. Si yo con ese cabrón una noche, probablemente me vuelva a acostar con él y así, y entonces establecemos una relación bien chida, que es lo que hacen las reinas chulas. Pues sí nos gusta coger, la verdad, pero que nos coger y que nos cojan, las dos cosas. El placer es rico darlo y es rico recibirlo. Y si lo sabes, ¿no? Si lo sabes recibir, lo sabes dar. Si lo sabes dar, lo sabes recibir. Oigan, aquí comentarios del público. Falta difusión, también hay desinterés. Me encanta ir al teatro, pero a veces falta presupuesto. Bueno, sí, también ya hemos hablado de algunas cosas ahí que hay para eso de los presupuestos, los jueves de teatro, etcétera. La pandemia, vamos a hablar más en el último segmento de la pandemia, por supuesto, no podemos desafanarnos de ese tema. Si antes no conocía al público de teatro, ahora todo ese público será diferente al salir de la pandemia, y entrevistas como estas en vivo nos hacen acercarnos más al teatro. Muchas gracias. Esperanza Penagos, bueno, aplaudió con el comentario finísimo de Yona, que coincidimos todos. Te amamos, Yona, amo a Yona. Oigan, bueno, pues muy bien, es un tema álgido y pues por supuesto súper interesante, y bueno, pues protagonista de esta historia del teatro pues es el público. Total. A ver, vamos a un par de jueguitos rapidísimo, una pregunta express. Nada más necesito que me contesten con una sola palabra. Pregunta express. ¿Cómo será el teatro en la nueva normalidad? ¿Cómo será el teatro? Una sola palabra. Jimena. Diferente. Ale. Contagioso. Iona. Lo ignoro. Ok. Ahora. Lo ignoro. Lo ignoro. Eso la pegué. Oigan, vamos a hacer un juego rapidísimo para, ¿no? Divertir un poquito al público. A ver, el juego se llama Verdad o Mentira, seguramente ya lo han jugado. Hay que decir dos frases afirmativas, ¿no? Por decir algo. Yo estudié, además de teatro, física, y yo soy buza profesional. Una de las dos es mentira, una es verdad. Y entonces empieza Jimena dices tus dos frases afirmativas, y Alejandro dice cuál es la verdad y cuál es la mentira. Después Ale dices tus dos frases afirmativas, Yona dices cuál es la verdad, cuál es la mentira, luego Yona, y yo voy a jugar también porque somos 4 nada más. Entonces me las dices, yo adivino, y luego yo te las digo, Jime, y cerramos el círculo, ¿va? Entonces, cualquier cosa, no te sobre nosotros. Sí, sobre nosotras, y que sean reales. Dos frases afirmativas, una es verdad y una es mentira. Y Ale tiene que adivinar cuál es verdad y cuál es mentira. Ok. Es que Ale me conoce. Algo te debe no conocer. Pues hablo francés a la perfección y en algún momento fui mambolera. Ale, ¿cuál es que hablas francés a la perfección, pero sí fuiste mambolera, ¿no? ¿Qué dijiste otra vez? Es que la mentira es que hablas francés a la perfección. Y la verdad es que fuiste mambolera. ¿Cierto? Es correcto. Es correcto. Alejandro, dos frases afirmativas. Yona dirá cuál es verdad, cuál es mentira. Escribí una canción que se llama La cumbia del condón. Y
Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras con el maestro Mendoza. La primera es verdad y la segunda es mentira. ¡Oh! Bueno, muy bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Jonah, tu verdad y tu mentira, y yo adivino. ¡Wow! Córrele que se nos cae el rey. ¡Ay, soy tonta! Te dejaron al último para que pensaras durante todo el... ¡Ay, no lo sé! Ok. Nunca digo mentiras. Y tengo 2 hermanos. La mentira es que nunca dices mentiras, y la verdad es que tienes 2 hermanos. Ninguna de las dos. La primera es la buena. Nunca digo mentiras. ¿Nunca dices mentiras? No, omito la verdad, pero no digo una mentira. Qué tramposa eres. Jimena, yo fui esgrimista olímpica y me gusta muchísimo un poema de Roberto Gómez Bolaños. La primera es la mentira. No. Yo no conozco un poema de Roberto Gómez Bolaños, cara. Güey, yo tengo un libro de poemas de Roberto Gómez Bolaños, pues son horribles todos, no hay manera. Esgrimista olímpica, o sea, no solo esgrimista, o sea... Bueno, juvenil olímpica, pero sí. Increíble. Oigan, no, ese libro de Roberto Gómez Bolaños es una joya verdaderamente, ¿no? Tiene poemas a su esposa y no son, pero son, bueno, creo que mi sobrino de 8 años escribe mejor, no, bueno. Lo que sí sabe rimar, sabía rimar. Wow. Oigan, bueno, vamos a nuestro segundo segmento ya del cotorreo sabroso, y ahora sí vamos a acercarnos pues a lo que nos truje chenchas, porque pues esto es comedia, esto es Casa del Humor. Entonces vamos a hablar ya de la comedia. ¿Qué implica ir a ver al teatro, a ver comedia en México? Ya lo hemos adelantado un poco, como bien dice Ale, pues no es lo mismo ir a ver el Tenorio Cómico que a las Reinas Chulas, es mucho más fino el Tenorio Cómico, pero bueno, ¿qué le gusta ver al público de la comedia en México? Bueno, sabemos estas diferencias, pero ¿cómo está relacionado el público con la comedia en México? Yo podría participar, pero no estoy solo de moderadora, entonces me tengo que frenar al caballo. Pero ¿cuál es ¿hay tradición de ver comedia en México? ¿Cuál es la tradición del público que ve humor? Ya lo voy a generalizar, pues, ¿no? Humor, comedia, que se va a reír al teatro. ¿Qué le gusta ver a ese público? ¿Quién quiere comenzar? Vas, Jimena. Yo creo que el humor y la comedia es lo que el público más busca en el teatro. Es una percepción muy personal, y creo que también lo ha reflejado nuestra experiencia con las producciones que hemos puesto en escena. O dicho de otra manera, creo que el drama genera un poquito más de distancia para el público, no público teatrero, o sea, público general. Si yo le digo a una amiga de la secundaria, vamos al teatro, y le digo es drama, tal vez no me acompaña tan gustosa como si le digo vamos a ver una comedia. Creo que la comedia es uno de los ganchos principales para atraer gente al público. Ahora, no por comedia, y esto es, todos nos hemos dedicado a producir, actuar, dirigir comedia y humor, tiene que ser burda y chafa, obviamente, ¿no? La risa es un vehículo poderosísimo para hacer reflexiones y declaraciones y, bueno, deja tu cabaret. Entonces, sí creo que a veces cuando pensamos en comedia tendemos a caer en el Tenorio Cómico, y creo que
México hay un gran abanico, hasta pasando por el clown, todo eso. Y yo sí he visto que la comedia es muy, muy, muy poderosa, o mucho más poderosa que otros géneros en taquilla. No te voy a decir que exitazo garantizado, pero que la gente entra mucho más fácil y tiene esta percepción de que la pasó mejor en el teatro si estuvo riendo un poquito. O sea, eso es lo que nosotros hemos visto con nuestro público. Ok. Yona. Bueno, te diría primero que yo prefiero reírme que deprimirme. Es nada más una preferencia personal, no lo sé. Eso es lo primero que te diría. Y lo segundo que te diría es que yo creo que hay dos tendencias que sí son de una tradición mexicana y que se nos olvida muchas veces. Yo creo que algo que es intrínsecamente mexicano es el teatro de revista y el cabaret, como el que ustedes hacen, y las telenovelas. Y como yo nunca he sabido ver telenovelas, pues me gusta más, tiendo más hacia el teatro de revista y el cabaret. Y creo que no solo es más divertido ver obras donde te rías, sino que también está más relacionado con nuestra cultura. Yo te puedo decir que eso fue un punto de partida fuertísimo para ser Madre Coraje y sus hijos. Quiero decirte que no hay una sola obra de Shakespeare, por más trágica que sea, donde no haya 1000 chistes. Y yo la verdad es que nunca he sabido hacer obras sin chistes, sin ironía, sin humor negro, como dices tú. La peor de las tragedias me sale con escenas chistosas al final. Eso me pasó, por ejemplo, en el tranvía llamado Deseo. Tal vez fue humor involuntario y se estaban burlando de nosotros, pero igual se rió el público. Ok, Ale. Bueno, creo que coincido con Yona de que el humor es cultural, que ahí sí hay que apostar mucho más a un entendimiento, a una comunicación esencial. El humor es referentes. Si tienes referentes, puedes acceder a un tipo de humor, ¿no? Desgraciadamente veo que pues hay muchos Méxicos y hay muchos humores y hay humores que nosotros no comprendemos y que a lo mejor podemos tachar de ramplones, pero que finalmente tienen que ver con el imaginario. Ahora, los memes tienen un vínculo directo con el humor de ahora, ¿no? El referente del video del día de sin miedo al éxito, papi, vas, limpio, limpio, arriba. No vas a entender nada de lo que yo estoy diciendo. Tiene que ver directamente con referentes, tiene que ver también con sensibilidad de tu audiencia y en un sentido más amplio tiene que ver con, sobre todo si haces humor, si escribes humor, si diriges humor, o si eres comediante y si tienes que tener claras reglas esenciales, ¿no? Desde, hablando de la editorial, de lo importante que es tener un tipo de humor o hacer un tipo de humor. A mí, Jesús Rodríguez, que fue nuestra maestra Ceci en algún momento, o que reconocemos como alguien que nos inició, a mí me inició en el cabaret definitivamente, ella me explicó algo que para mí sigue siendo importante. Hay que hacer humor y hay que destruir al poderoso, a la persona que no se puede defender. No es chistoso reírse de ella, ¿no? Y a mí no me gustan los chistes del indefenso, del jodido, me gustan más los chistes del poderoso. Y por eso también es cultural, ¿no? Y por eso también se accede a un humor popular, pero luego el humor popular ahora es muy variado y tiene muchos referentes que ahora, antes el dios de la televisión nos tenía claros y dictaba alguna vez como el referente, pero
pero ahora hay millones de referentes. TikTok es un referente, YouTube es un referente, Twitter es un referente, las redes sociales en general tienen referentes y yo hablo de mi burbuja de filtro y del humor en el que yo me desarrollo y, ¿me entiendes? También a mí me da risa Shakespeare, pero seguramente habrá gente que no pueda acceder a ese referente y a ese humor, ¿no? Entonces sí, es complicado. Tienes que saber para quién haces humor y quién se va a reír de tus chistes, ¿no? Y ahí llegamos como también a los chistes que empiezan a caducar, ¿no? En esta nueva modernidad, en este nuevo mundo que te toca, veo que hay jóvenes que ya no se ríen de muchas cosas que yo digo que eran para cagarse de risa, ¿no? Estas silenciadas todas. Todas. Ay, no, ¿qué pasó? Hola, 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 hola. Es una tormenta que está cayendo aquí y se vieron los truenos. Ya estamos, ¿verdad? ¿Ya nos están escuchando? Ya. Sí. Oigan, pues muchos saludos a todas las personas que nos están viendo. Julio, Sam dice que a lavar la boca con jabón después del comentario de Yona. Raquel Glassam, Russo, Pati Muñoz, Alex Isai dice, cuando nos cogen mal en el teatro no regresamos. Pati Muñoz, te va a regañar tu mamá, pero tienes razón. Oigan, y por cierto, se me fue un comentario importante por ahí, perdónenme que me regrese tantitito, pero es que se me hizo súper buen comentario de Alberto Sosa, que nos recomendó una base de datos muy interesante de los gustos y necesidades específicas del público, que se llama la placa Cohen, y que es gringa, pero revela datos interesantes. Bueno, ahí lo para anotarlo, ¿no? La placa Cohen, claro. Quien quiera, por favor, base de datos sobre gustos y necesidades específicas del público teatral. Muchas gracias, Alberto. Sí, Jimena. Oye, un poco retomando el comentario de, ¿quién decía? De Alex Isaí. Yo siempre digo que el público es muy ingrato con el teatro y lo comparo con una experiencia en un restaurante. Yo siempre les digo, a ver, tú vas a comer pizza al restaurante de la esquina y te toca una pizza jodida y chafa, mal hecha. No sales de ahí diciendo, no me gusta la pizza. Sales de ahí diciendo, no me gustó esta pizza. Superas el trauma de la pizza terrible y a las 2 semanas vuelves a ir a comer pizza a otro lugar y pruebas otra pizza. En el teatro pareciera que van a una mala pizza, y por malo me refiero a no cumplir sus expectativas, dejémoslo ahí, y dicen, no me gusta el teatro. ¿Cómo puedes decir no te gusta el teatro? Tal vez no te gustó ese teatro, no te gustó esa pizza, no le declares la guerra a la pizza, ¿no? Regresa y prueba otras pizzas. Entonces creo que eso puede complementar lo que decía Alex. Gracias, Jime. Yona, ¿quieres decir algo? Ok, primero le quiero mandar muchos besos a varios de mis alumnos que creo que están viendo y oyendo el programa. Y para además que lo sigan viendo en el futuro. Y yo le diría a Jimena esto, estoy de acuerdo con la pizza, pero no sé si tú has comido comida etíope, Jimena. Yo sí. ¿No? Ok. Yo, asumiendo que la mayoría de la gente no ha comido comida etíope, si la primera vez que come comida etíope le sabe horrible, nunca va a volver a comer comida etíope. Pero si eres mexicano, te gusta el picante ¿no? Tal vez la crema. Es rarísima. Yo recuerdo Le pones una crepota con un chorro de... Y entonces, y además pica, sabe muy parecido, tiene salsas ahí como tipo, ¿no? Ahí va lo contrario. Si tú nunca has comido comida etíope y la pruebas y te encanta, vuelves a comer comida etíope. Ese es mi punto. Bueno, también habemos gente que dices, bueno, comí comida etíope en Nueva York, entonces a lo mejor, quién sabe qué tan etíope era. La verdad, eso debemos... Etiopía. Es subjetivo, ¿no? Es subjetivo porque capaz que un etíope va y lo prueba y me dice, no inventes, no has comido realmente comida. A mí me gusta el sushi mexicano. Exacto. Yo creo que deberíamos servir sushi y crepas etíopes en el teatro y tal vez así tendríamos más. Oigan, creo que ya tenemos hambre, pero bueno, regresando a la comedia y al público, sobre todo al público de comedia. Yo coincido, por supuesto, con todo lo que han dicho y sobre todo me gustaría retomar un poquito esto que dijo Yona de
de esta idiosincrasia mexicana del público, pues adepto a la risa, a la revista, a la carpa, o sea, tenemos toda esa tradición enorme. ¿Creen que eso se haya conservado en el público actual? O sea, ese, digo, transformado obviamente, pero ¿creen que ese público y ese humor que maneja el mexicano, pues irónico, de muchos tipos, pero bueno, sí es una tradición el reírnos, sí es una tradición la risa, nos reímos los mexicanos, las mexicanas de cosas que nadie más se ríe, etcétera. ¿Creen que eso en las nuevas generaciones, en el nuevo público esté? Yona. Mira, yo recuerdo cuando fuimos a verte haciendo la obra de la historia del feminismo y de las mujeres con mi hijo. Después de haberlo llevado a ver no sé cuántas obras, que en el intermedio me decía, mamá, por el amor de Dios, vámonos. Y salió fascinado y estamos hablando de una diferencia generacional grande. Entonces sí creo que seguimos seguimos teniendo este sentido del humor. Lo que sí creo que ha cambiado con las nuevas generaciones, y aunque suene mamona, también es algo que he estado leyendo mucho últimamente, es la capacidad de interactuar con el público y de dialogar con él y de que forme parte del espectáculo, parte activa, y que para las nuevas generaciones tiene muchísimo que ver con su posibilidad de interacción con la pantalla, con la cámara, con el diálogo como el que estamos teniendo ahorita, con el cerrar o abrir una ventana si algo les gusta o no les gusta, entonces poder darles la posibilidad de escoger o no escoger, o burlarnos de ese tipo de yo diría de percepción, de nueva percepción del mundo mundial. Eso es lo que... Muy bien, del mundo mundial universal. Ale, ¿qué piensas? Yo siento que pues ninguno de los panelistas aquí presentes tenemos la posibilidad de acceder a el nuevo humor popular. Creo que la carpa no va a salir de nosotros como creadores. Creo que estamos muy lejos de esa audiencia masiva, de ese público que iba en tranvía a las carpas y que se conectaba con el comediante. Porque los comediantes eran, pues eso, los cómicos del pueblo, ¿no? Y ahora son, pues eso, los TikTokers o alguien que de pronto surge y hace humor a partir de esto, y de pronto puede tener un humor crítico, pero el humor crítico tiene que tener un fundamento que de pronto nosotros ya perdimos, porque, hace 2 días tuve la necesidad de ir a la Candelaria de los Patos y me di cuenta de que la nueva normalidad que nosotros vivimos saliendo de nuestras casas con el peligro y con las medidas de precaución y todo, pues no es para nada la realidad que yo vi llegando atrás de la Merced, a donde están los teporochos, y, ¿me entiendes? No tengo un contacto directo con ese público, con esa audiencia. No le puedo hablar a esa audiencia, y yo creo que esa audiencia tiene que vincularse con otras cosas. Digo, sí es un humor popular, y me encantaría conocer a comediantes que tengan esas referentes y que puedan hacer ese tipo de humor, y creo que de ahí saldría la carpa, y de ahí saldría otro nuevo lenguaje, ¿no? Que te conecte nuevamente con esa gran audiencia que es lo popular. Jimena. Pues, híjole, no sé, o sea, creo que lo único que puedo abonar es que, creo que sí, o sea, que sí traemos eso de alguna manera, pero que también me parece que o sea, hay temas, creo que Ale lo mencionó hace ratito, o sea, hay temas que ya no son chistosos, que tal vez del humor mexicano o esta como tradición, sí, de ese tipo de humor ya no jala, y menos en el teatro. O sea, creo que la comunidad teatral sí ha dado, siento que un brinco en cuanto a de qué se puede uno ya reír y burlar y de qué cosas no.
Y no es por ponerme solemne, pero sí creo que, por ejemplo, ya hay temas feministas, o sea, bueno, más bien machistas, que ya no funcionan. Hace no mucho fui a ver Defendiendo al Cavernícola con nuestro diputado Sergio Mayer. Y fíjense que yo vi Defendiendo al Cavernícola hace 15 años, o cuando fue, bueno, cuando estuvo hace 12 años, era una espectadora teatral no asidua tan frecuentemente al teatro, o sea, iba al teatro, amaba las artes escénicas, me dedicaba a ellas, pero no visitaba tanto. Y fui como público, lo vi creo que no sé si con el propio Sergio Mayer o con alguien más, y salí diciendo qué botana de obra. O sea, la disfruté de principio a fin, me reía a carcajadas. La fui a ver ahora que se reestrenó y me ofendió. O sea, claro, yo cambié, siento que yo cambié, yo dije, esto me está pasando a mí. Pero al de junto también le pasó, y al de junto también le pasó, y al de junto también le pasó. Hoy no se escucha el aguacero, pero sí. Ahorita les cierro. No te preocupes, no te preocupes. Pero sí creo que hay cosas que ya no podemos seguir heredando de esa tendencia del humor mexicano, ¿no? Creo que ya expiraron. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues yo digo, voy a abonar un poquito porque, ¿no? Yo he trabajado con mucho público popular, trabajé con muchos años con comunidades indígenas, he dado funciones en todos los mercados de estas, ¿no? Muchísimos mercados, bueno, Zócalo, obvio, y de mi ciclo a Juárez, y plazas públicas, y mucho acercándome al público popular, pues al público que va pasando y que se queda el de la basura viendo la obra, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente pienso que sí hay mucha tradición del humor en México, muchísima tradición de este humor popular, y que de pronto se pueden reír con otros tipos de chistes que no son los de la televisión, pues, claro, sin pasar por el análisis, porque además la risa no pasa por el análisis racional, por eso nos reímos, porque si pasara por el análisis racional no nos reiríamos, ¿no? Evidentemente llega a tu cabeza, pero finalmente no pasa por el filtro de tu llega a tu hígado, a tus órganos, más que a tu cerebro, ¿no? A tu corazón. Bueno, bendito sea el cabaret, nos comenta Edgar Alcántara. Saludos, Edgar. No, bueno, Miguel, ya tienes aquí un super fan, Angie. Saludos a la señorita encargada de la transmisión, Angélica May, es guapísima. Laura Cañas nos dice, la risa es curativa, amo la comedia. Pues nos vamos enfilando hacia el final de nuestro último segmento. Ale, por favor, Ale quiere compartir una anécdota de lo que está diciendo Jimena. No, estaba hablando de eso, o sea, porque finalmente, Ceci, lo que tú dices es, yo también accedí a eso, pero finalmente también desde mi privilegio, ¿me entiendes? Sí. Desde el privilegio de haber tenido una educación universitaria y finalmente aplicada al humor popular, pero finalmente no nací del humor popular y no tengo esas raíces, y finalmente el humor de las tandas venía de los comediantes que vivían en esas mismas colonias. Entonces, finalmente a mí me parece que de ahí van a ser. Y lo que decía Jimena, de pronto no sé si han visto un documental que hizo Eddie Murphy sobre un personaje de la época de los 60, 70 que se llamaba Dolemite, que es un negro que de pronto empezó a hacer humor con los versos, que además dicen que es el papá del rap, ¿me entiendes? Con los versos de los negros, de los teporochos, que decían, no sé, a esta de blanco, ¿sabes? Como esa de rojo, me la no sé qué, y así, ese tipo de humor, y él lo empezó a hacer en cabaret, y le fue muy bien, porque todos los negros reconocían ese tipo de humor del negro rimador, ¿no? Que rimaba cositas y hacía no sé qué, y empezó a vender sus discos, y los discos decían solo para adultos, y las portadas tenían chavas encueradas, y después empezó a hacer películas de eso, y ese es el humor popular trasladado como lo que hubiera podido ser Cantinflas. Yo vi ese documental y dije, me encantaría rescatar a Chaffy Kelly, ¿me entiendes? Chaffy Kelly están perdidos junto con Armando Jiménez porque son los padres del albur mexicano, y la gente sigue albureándose todo el tiempo.
pero yo estoy seguro que sería un fracaso mi obra de teatro o mi documental o lo que sea, porque finalmente no sería bien recibida y no hay o sea, la gente que se vincule con ese humor, pues no será la gente que vaya a ver la obra de teatro y todo, Claro, ¿no? no, bueno, y es muy difícil, pues el albur parte de la machinería, pues todo es yo te cojo, tú me coges en hombres, pues, ¿no? Es un chiste, pues muy. Me dejo penetrar. ¿Cómo hacemos? Sí, ¿cómo hacemos un albur que no sea machín? ¿No? Está muy complicado. Pero bueno, es una buena pregunta, ¿no? De luego, ¿cómo le haríamos para modificar el albur? ¿Cómo le haríamos para hacer otro tipo de albur? Sí, y esos son mis raíces, o sea, es decir, yo aprendí con Monty Python y con Lelutier, ese tipo de humor, con ese crecí esencialmente, pero también me leí La Picardía Mexicana y oí los discos de Chaffy Kelly y sé alburear, y sé que en un entorno puedo, pero ya es muy difícil alburear ahora. Me siento muy mal cuando me sale del alma el albur y digo, tú lo has visto, Jimena, que de pronto en la trataría, pues yo no podía controlarme, ya no había manera de hacer ese tipo de humor. Cuando en la trataría se juntaba cierto elenco. No, Dios mío, santo. Bueno, eran las funciones más divertidas, pero yo nada más decía, o sea, please que lo indecente y políticamente incorrecto tenga límites hoy. Y a veces los tenía, a veces no. Yona tiene una pregunta. Ale, nada más enciende tu micro, por favor. Listo, ahí estás. Yona, ¿qué le quieres preguntar a Ale? Ale, ¿tú qué crees que es más importante? ¿Saberla usar o tenerla grande? Yo, porque me vas a decir que es otro de pito chiquito, digo, porque así dicen, ¿no? O sea, digo, no, yo digo que saberla usar, otro de pito chiquito. Tal cual. ¿Ves que sí puedes alburearte un hombre? Pero finalmente ya me la sabía. Otra pregunta. ¿Qué es más, cuál es la diferencia entre una puta y una cabrona? En que... esa no me la sé. En que no sé. La puta coge con todos y la cabrona coge con todos menos contigo. Hijo. La maestra Yona dando clases a su público. Chistes para alburear hombres, pues allá están. Claro. Oigan, bueno, pues vamos enfilándonos al final de esta charla, el último juego. ¿Qué zapatos traen? Por favor, muestren los zapatos que traen. Ya, porque ahorita pues vivíamos todos en chanclas, entonces pues bueno, mira, la maestra Yona trae tenis, Ale trae calcetines, también está en yo traigo hoy unas pues muy, muy sencillas, he sacado de todo, ya saqué la pantera rosa, ya saqué las más feas que me han regalado en mi vida, ya saqué de todo, hoy estamos muy fresas. Yo ya no uso zapatos, ya. No, ¿verdad? Ya, no, ya. Yo ni brasier ni zapatos, ya es así de ya. Con la pandemia ya debería de usar brasier. Viva. Yo sí uso brasier porque, yo sí traigo brasier porque está muy frío el piso, man. Ay, cálmate, Yona. Algo que debo de hacer, es políticamente incorrecto, es horrible y espantoso, no se van a reír, pero me encanta decirlo, porque ahora con la pandemia, ¿a los cuántos meses descalzo te dan la nacionalidad hondureña? ¿A los qué? Ya lo había oído. Lento. No, te lo voy a volver a decir solamente, Jonah, después, porque si lo vuelvo a repetir ya voy a sentirme muy mal. Ok. Oigan, bueno, vamos al final. Y por supuesto, pues que el final es la nueva normalidad. Repetimos, por favor, al público que nos está viendo desde el YouTube, desde el Facebook, desde donde nos estén viendo, que le pueden preguntar aquí a los maestros sobre el tema que estamos tratando hoy, que es el público en la comedia, qué le gusta y por qué. Y pues para finalizar, por supuesto, no podíamos desafanarnos de la realidad y de la nueva normalidad. ¿Qué tipo de trabajos, qué tipo de condiciones tendremos para ofrecerle al público ahora para regresar? Vamos a lo antes posible
¿Va a ser posible? ¿No va a ser posible? ¿Cómo va a ser el regreso? ¿Cómo nos vamos a reír? Porque además reír nos implica salpicar un chorro de saliva. No, es en serio. Sí. Es en serio. Hablar fuerte, cantar. Hablar teatral. Hablar fuerte, cantar. Reírnos tanto arriba del escenario como abajo, o sea, es un chorro de cosas que cambian. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué, como agoreros del futuro, díganos, cuándo se imaginan, cómo se imaginan el regreso? Bueno, nosotras estamos haciendo mucha cosa por internet y creo que la seguiremos haciendo un buen rato. ¿Ustedes qué han hecho? Bueno, vamos a hablar de la pandemia y del humor y del teatro. ¿Cómo la ven en ese sentido? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y qué piensan? Yo que estoy... Jimena. En el Colegio de Productores y en Alarte y con las autoridades y negociando estas cosas y como sentada en las mesas me ha tocado pues ese privilegio. Pues a ver, los teatros ya pueden abrir, pero creo que tenemos que entender que hay una corresponsabilidad, no nada más con el público, sino con nuestros elencos, con nuestros técnicos, y que yo sé que estamos en una situación económica que urge trabajar, pero voy a retomar a Samuel Sosa, que dice una frase que me encanta, que dice, las artes escénicas son artes vivas. ¿Y cómo podemos hacer artes vivas? Con una pulsión de muerte. Creo que yo lo que digo es, yo quiero al teatro como era el teatro. Yo quiero el teatro lleno, cercano, la gente riéndose a carcajadas sin taparse la boca. Entonces, yo en la medida de lo posible quiero esperar a que esa nueva normalidad sea la vieja normalidad y tal vez se va a tardar un poquito, pero sí creo que va a regresar. Y que en el camino tenemos que seguir poniéndonos creativos, como los hemos hecho todos, y pues encontrar maneras de no estar lejos de nuestro público, pero sin ponernos y sin ponerlos en riesgo, ¿no? Esa es mi postura, que cada quien regrese cuando pueda y como pueda, pero sin olvidar que este es arte vivo, que tenemos que poder mantener esa seguridad y esa cercanía, y la comedia necesita de cercanía. O sea, una comedia en un teatro de 100 butacas, con 30 personas, no se activa, la risa se contagia y se pega. Y si ríen 30 en un espacio de 100, no es lo mismo que si ríen 80 en un espacio de 100. O sea, la experiencia es completamente distinta, uno se inhibe. Entonces sí creo que, sobre todo, la comedia necesita más tiempo y más paciencia en la medida en la que pues, nuestras posibilidades económicas también lo permitan, creo. No, en tanto, entiendo que los teatros tienen que abrir, pero a la vez, ¿cómo abrir? Es el problema. Y yo soy de la postura que mejor no precipitar. Muy bien, gracias, Jimé. Ale. Doña postura. Bueno, yo estaba en una temporada de teatro en marzo, dábamos funciones en el Helénico y tuvimos que cancelar la temporada. Se cerró el Helénico y se cerró mi temporada. En julio reestrenaba una obra de teatro que dimos temporada en el Helénico y que nos íbamos a cambiar de teatro, y pues ya estamos en septiembre y evidentemente no la estrenamos. No me han dicho nada, pero yo tendría que empezar a ensayar en noviembre o diciembre una obra de teatro que se supone que en enero teníamos el estreno, pero pues no me han hablado, o sea que no sé si va a suceder eso. Hay mucha incertidumbre, pero hay que hacerlo. O sea, es decir, evidentemente los estímulos fiscales existen, las obras ya se eligió al grupo de obras que tienen que producir, tienen determinado tiempo para hacerse. Había una especie de rumor que yo no sé, a lo mejor Jimena tiene más claridad sobre que todo se iba, es decir, las obras que se vienen en los teatros, en la fila, se iban a respetar como las filas y nada más se iban a recorrer, pero yo no estoy viendo que por lo menos el Teatro Milán esté haciendo eso. Están metiendo una nueva obra como de la pandemia. Sé que el Insurgentes va a abrir con una obra de teatro de Chucho Ochoa y Lisa Owen, que estrenan, que va a producir
Galindo y Rubén Lara. Sé que el Tenorio Pandémico también va a empezar a dar funciones. O sea, el teatro regresará y también nosotros como actores, pues necesitamos trabajar. O sea, la realidad que tenemos ahora es que necesitamos trabajar y que vamos a trabajar en las condiciones que sea. Y evidentemente, en mi experiencia dentro del trabajo del sindicato, yo lo que veo es que las producciones audiovisuales se reactivan, los protocolos de seguridad son estrictos, la gente todo el tiempo va con caretas, pero luego va pasando el proceso natural de la producción y poco a poco empieza a relajarse esta seguridad y entonces ya las caretas empiezan a ver menos y entonces de pronto empieza un rebrote y un contagio y todos se vuelven a... Pero así es la humanidad, o sea, así hemos aprendido con los años, así nos contagiamos nos volvimos seropositivos y nos moríamos de SIDA en los 80s y ahora ya nadie se muere de SIDA, así va a empezar a pasar, es como la naturaleza, tenemos que aprender a vivir con esta naturaleza. Yo no salía de la casa, luego tuve que salir, luego llegaba y me ponía, rociaba y lavaba y poco a poco pues, leí que alguien dice que es muy difícil contagiarse por los objetos, entonces me relajé y sí me lavo las manos, pero, ¿no? Y así vas aprendiendo y dices, bueno, pues hoy no me contagié, y qué chido, o a lo mejor sí, pero ya sabré en una semana, es una realidad que vamos a tener que vivir y es una realidad que se van a abrir los teatros y la gente va a ir o no va a ir y hay una broma ahí sobre que tienen que hacer el 30. Ay, qué bueno, porque yo nada más tenía el 10, ¿no? No hay manera de saber qué va a pasar, ¿no? No sabemos si van a ir, porque también cuando a la gente le permiten salir, de pronto sale y se desespera. Hay gente con eso, grupos de riesgo que les dicen, bueno, no me quiero morir encerrado en mi casa, me voy a ir a morir en una multitud y me vale madre, y me voy a ir a morir al teatro. Así como dice, de pronto hay, pues tenemos un concepto de la vida y la muerte diferente de los que tenían cuando la gripe española, ¿no? La gripe española tenían una perspectiva de vida mucho más corta que la que tenemos ahora nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 40, 50 años, decimos, todavía me quedan unos 40, 50 más, y a lo mejor en España decían, no, pues a mí me quedan 15, mejor hay que vivirlos bien, ¿no? Prefiero vivir 5 o 2, o lo que me alcance a vivir y me contagio, ¿no? Por eso digo que el regreso al teatro tendrá que ser contagioso o no será. Muy bien, gracias, Ale. Yona. Pues mira, yo he estado pensando muchas cosas que son más preguntas que respuestas. Una de las cosas que he estado pensando es cómo vamos a hacerle con el público. Si el público en México no era asiduo, ahora va a ser menos asiduo. Creo que la pandemia, además de traer muchos problemas que están de más económicos, de salud, de sociedad, etcétera, se nos está haciendo que nos olvidemos que somos tridimensionales y que como especie los humanos nos hemos desarrollado carnalmente. Esto es lo que pensamos, lo que sentimos, se desarrolló evolutivamente en nuestro cuerpo. He estado leyendo a algunos autores, a Antonio Damasio, a Yuval Harari, y todo el tiempo te hablan de cómo las emociones se desarrollan como una consecuencia evolutiva, fisiológica, neurológica, que se nos olvida, ¿no? Que no existen en el aire. Y yo me pregunto qué va a pasar cuando esto se vuelva normal, aunque acabe la pandemia o aunque se encuentre una vacuna, ante lo que ya encontramos cómodo, ¿no? Ya en vez de una cita en un café, pues igual y la hacemos en línea, y en vez de ir a la calle a hacer las compras, pues mejor ya las pido en línea, y todo lo que se va a quedar de la pandemia por una cuestión de comodidad.
Y entonces me pregunto mucho cómo vamos a recuperar ese elemento vital, fundamental, que es que los seres humanos existimos en el cuerpo y nos comunicamos a través del cuerpo. Y por todo lo que sabemos del otro y cómo nos comunicamos con el otro inconscientemente e instintivamente, sin darnos cuenta, de lo cual la pantalla nos priva. Por otro lado, sí creo que esto nos está haciendo reflexionar muchísimo cuál es nuestra función en el mundo, cuál es nuestra función en la sociedad, cómo la mantenemos, cómo nos cambiamos, cómo interactuamos, cómo hacemos que la gente se interese después de esta solitud, de este aislamiento en el teatro, y cómo vamos a hacer teatro en medio de una sociedad que está con mucho miedo de la cercanía, que está muy fregada económicamente. Entonces, más bien me hago preguntas. Eso es lo que te diría. Muchas gracias, Yona. Y oigan, pues para terminar me gustaría irme con algo muy bonito, que es su mejor público, su mejor experiencia con el público, porque hoy hablamos del público y ese era, ¿no? Ese es nuestra columna vertebral. ¿Cuál es la experiencia más hermosa que recuerden con el público? ¿Cuál es su mejor público? O una persona que les haya dicho algo y les cambió la existencia. Yo tendría 1000 anécdotas, pero ustedes tres, díganme rápidamente para despedirnos con algo muy hermoso, como diría Conchilón, hermoso. ¿Cuál es su mejor experiencia con el público? La más hermosa, la más... la que mejor recuerden, la más conmovedora. Alejandro. Bueno, estaba haciendo yo Le Prenom en el Teatro Céntrica en Santa Fe. Era una función, la primera función del sábado, que era muy temprano. Era el inicio de la obra. La gente se reía mucho al principio de la obra y de pronto alguien se murió de risa. Tuvimos que parar la función para sacarlo, pero sí se murió. O sea, en realidad yo tuve la fortuna de saber que alguien se había muerto de risa. Digo, evidentemente tenía condiciones para morirse, pero se murió, le dio un infarto y murió de manera fulminante. Y es la mejor experiencia que, bueno, mejor no en el sentido tremenda, sino la más trascendental. Mi vida cambió a partir de eso. Yo sí puedo decir, alguien se murió de risa mientras yo decía un chiste. Pero así fue. Ay, Dios mío, no sé si llorar o reír, pero... Con mi anécdota, o termino con mi anécdota. Qué bueno que me dijiste a mí primero, pero no voy a hacerle el de en medio, definitivamente. No, ya. Nada más. No, ¿qué más? Con eso. Jimena. Ay, no sé. Ella sí lloró y se rió. Lloré de risa con tu chiste, con la anécdota. Bueno, una de muchas que recuerdes muy hermosa, un público. Sabes que para mí, una función de Emilia y su Globo Rojo, que es una de nuestras producciones para niños, en el Julio Castillo a reventar, que además se llenaba seguido, y ver a más de 900 butacas llenas, y oír a los niños reír y llorar y hacerle bu al malo, aunque no era una obra interactiva, pero le hacían bu al malo. Creo que el público familiar y el ver a tantas familias unidas en un mismo lugar, súper enganchadas con la historia y al final ponerse de pie, eso para mí lloré. No es difícil que llore, pero ahí lloré. Muy emocionante. Muy bonito, gracias, Yona. Gracias, Jimena. Y Yona. Bueno, yo voy a contar dos, discúlpame. La primera que quiero contar es cuando estábamos presentando Madre Coraje en el
¡Ay! Filosofía estaba, ¿no? No, estábamos en el centro, en el... En el CUEC, en el Juan Ruiz, estamos en el Juan Ruiz. Y en una de las escenas, Artús Chávez, con una máscara de Peña Nieto, empezaba a burlarse de las estadísticas que daba Peña Nieto y de las muertes que ha habido en los últimos años. Y esto sucedió unas semanas después de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y el público lo interrumpió y empezó a contar 1, 2, 3, 4. Se unió todo el público y acabaron diciendo vivos los perdimos, vivos los queremos. Y creo que fue uno de los momentos más conmovedores que tuve en el teatro. No daba crédito de lo que estaba pasando con todo el público. Estaba casi lleno el Juan Ruiz, que yo recuerde. Y la otra fue una experiencia muy chistosa en el Helénico con una obra que se llama La Reina de Belleza de Linain, The Beauty Queen of Linain, de Martin McDonagh, que era una obra realista, no era era una obra de cuarta pared, y en algún momento era una obra era completamente patética de una mujer de 40, 45 años que acababa matando a su mamá, y su mamá era horrible y era terrible. Y parte del conflicto era de un chavo de este pueblo, Linain, que le llevaba una carta a la hija y se la entregaba a la mamá, que sabíamos que se le iba a esconder. Y entonces una persona del público, que eran adultos, era una obra prohibida para niños, se paró y le gritó, ¡no se la des! ¡No! O sea, perdió todo sentido de la ficción, perdió todo sentido de... Eso me pareció fantástico. Claro. Sí. Oigan, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Jimena, gracias, Alejandro, gracias, Jonah, por habernos acompañado esta hermosísima noche. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Bueno, se hicieron hasta pleitos ahí en el chat, que si el albur, que si no el albur. Muy bueno, porque pues de eso se trata de dialogar, de construir. Por acá Laura Caños nos dice, pues teatro en parques al aire libre, justamente las Reinas Chulas vamos a dar una función ahí en la Benito Juárez y los espectadores van a estar en coches, pues a ver cómo funciona, pues son nuevas cosas, teatro virtual, etcétera. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la 14ª charla del humor, de Casa del Humor, y la próxima charla, jueves 1 de octubre a las 8 de la noche. Pues todas estas charlas las diseñó, bueno, dijésemos que son pues una iniciativa de José Luis Saldaña, director de la Casa del Humor. A quien le mandamos un abrazo porque es su cumpleaños. Es lo que iba a decir, es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, José Luis, feliz cumpleaños, justamente. ¿Eso es lo que ibas a decir o ibas a decir algo más, Ale? No, eso. Pues, bueno, a decir, la iniciativa de José Luis Saldaña, yo creí que iba a estar aquí, lo iba a poder felicitar, o sea, por lo menos como backstage o algo, y si no, entonces, ahorita acabando, le escribo, muchas gracias por invitarme, felicidades, feliz cumpleaños. Pero, escríbele, pero pues él está festejando. ¿Qué tiene que hacer hoy? ¿Festejar? No, pues, está muy consciente que digamos a esta hora, si empezó a festejar temprano, ¿verdad? Por supuesto que hoy iba yo a conducir el programa, porque pues él está festejando su cumpleaños. Muchas felicidades, José Luis, te queremos mucho y eres un maravilloso ser humano. Muchas felicidades, te deseamos todo lo mejor del universo. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ay, mira, ahí está Omar Medina, Mireya González, Luis Montalvo. Bueno, pues grandes amigos y cuates. Salud. Ahí también viéndonos. A Laura Cañas y Armando, que también. Ay, saludos a todos también.
Ay, apenas pude ver el chat. Yo tampoco, yo no sé dónde se ve. Arriba de Lucas. Dice, No, pero voy retrasadísima. no te preocupes, ahí queda. Y dice Angie que José Luis nos está viendo. De que se arme ya están poniendo ahí que se arme la fiesta en casa de José Luis. No, fiestas ahorita no, tranquilo. Vamos a hacer fiestas en Zoom, pero nada más. Vamos a fumigar México con todo lo que bebamos hoy. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, Ceci. Muchas gracias. Nos la hemos pasado muy rico y nos hemos divertido esta nochecita rica para hablar del público. Entonces, pues muchas gracias. Nos despedimos de la transmisión y nos quedamos ya aquí para el último adiós. Gracias a todos los que nos están viendo. Ay, muchas gracias. Gracias por hacernos compañía. Casa del Humor presentó serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral. A la distancia, pero cerca. Recuerden que el próximo jueves a las 20 horas tendremos otra charla con otro interesante tema y con nuevos invitados. El encierro nunca fue tan divertido. Los esperamos.